भजहु रे मना रे नंदनंदना अभय चरणार बिंद रे Bien, entonces, continuamos el estudio sistemático del Bhagavad Gita. Eh, en la última sesión cubrimos la sección que básicamente nos explica el paso transitorio de una persona de Karma Kanda a Karma Yoga. Entonces, a lo largo de esta sección, Krishna instruye a Arjuna en cuanto al beneficio que trae consigo el seguir los deberes prescritos que se establecen en los Vedas para vivir felizmente en la existencia material. Entonces allí se hablaba principalmente del sacrificio a los semidioses, ya que Krishna explica cómo desde el comienzo de la creación él mismo crea este yagya, este sacrificio, para que las entidades vivientes, los seres humanos, puedan vivir en armonía junto con los semidioses y encontrar felicidad en su existencia. Entonces se explicaba cómo los sacrificios tienen como principal objetivo satisfacer a los semidioses, quienes son los agentes cósmicos que proveen los suministros necesarios para la subsistencia humana. Hare Krishna, Hernán, ¿querías decir algo? Hare Krishna, todo el grupo. Bueno, verte de nuevo. Gracias. Bien. Entonces, como lo estaba diciendo, para Hernán no he enviado el video de la última sesión, pero prácticamente esta sesión, en esa sesión, lo que venía hablando, trabajamos la última sección del Bhagavad Gita estudiada, la cual iba de los versos 10 al 16 de este capítulo 3, en donde Krishna explica cómo desde el comienzo de la creación, él crea el yagya. Yagya significa sacrificio con el propósito, con la intención de que exista armonía entre los seres humanos y los semidioses. Entonces, a través del sacrificio ejecutado por los seres humanos, los semidioses se satisfacen y proveen los suministros necesarios para la subsistencia y manutención de la vida humana. Entonces, a lo largo de esta sección, Krishna explica cómo cuando los semidioses se encuentran satisfechos, proveen las lluvias necesarias para que los campos se nutran lo suficiente y de esa manera produzcan los granos, los cereales necesarios para la manutención del cuerpo humano. Entonces, el último verso prácticamente ya es un conector a esta nueva sección en donde Krishna va a explicar o se va a enfatizar únicamente en el Karma Yoga y cómo al actuar desde esa plataforma del Karma Yoga podemos dar ejemplo a otros más. Entonces, en resumen, la persona que decide aceptar el sistema védico, la sección Karma Kanda de los Vedas, que prácticamente ocupa un 90% de la totalidad de los Vedas, logra eh, satisfacer o gratificar sus sentidos, las exigencias de su cuerpo de manera regulada, a comparación de aquel que no sigue el sistema védico, que disfruta, se ocupa en la complacencia de sus sentidos de manera irrestricta. En este caso, Krishna está aconsejando o está hablando de aquellos que aceptan la realidad védica para vivir felizmente en el mundo material, siguiendo la regulación que se establece en los Vedas. Así que cuando la persona, luego de llevar a cabo todo este tipo de deberes prescritos para su felicidad, en los Vedas se encuentran sacrificios o rituales
específicos para tener un hijo, una buena esposa, atraer opulencia material, atraer eh, fama, prestigio. Hay diferentes rituales, ceremonias rituales que facilitan eh, el obtener todo este tipo de beneficios a nivel material. Pero cuando la persona se asocia con personas trascendentalistas, con brahmanas, eruditos, y escucha por parte de ellos que más allá de esa felicidad material, existe la posibilidad de alcanzar un estilo de vida superior en los planetas celestiales, en donde se va a poder gozar de una opulencia mayor. Entonces, en ese momento, esta persona pierde interés por llevar a cabo los deberes prescritos que le permiten disfrutar en el mundo material y ahora se enfoca o se cualifica para entrar en contacto con la sección de Jnana Kanda o que se establece en los Vedas. Eh, Entre Karma Kanda y Jnana Kanda hay como una sucesión que ya no solo se enfoca en el disfrute material, sino que permite a la entidad viviente obtener una forma de vida superior al momento de la muerte. Entonces, luego de que la persona se esfuerza por llevar a cabo ese tipo de ceremonias rituales para nacer en los planetas celestiales y escucha nuevamente brahmanas eruditos que aún en estos planetas celestiales existe el sufrimiento, existe el temor, ya que los semidioses, a pesar de que gozan de un disfrute más refinado que los seres humanos como nosotros, no están completamente desprovistos de la ansiedad o el sufrimiento, la aflicción. Por ejemplo, Indra, el rey del cielo, el semidios que provee las lluvias, se dice que es el rey de los semidioses. Su posición en comparación a otros semidioses, es la más exaltada. Está rodeado de mucha opulencia y todos los demás semidioses ofrecen respeto al señor Indra. Pero Indra, lamentablemente, siempre está muy temeroso de perder su posición como rey del cielo. No está completamente dichoso. Siempre tiene ese temor, esa ansiedad de que pueda llegar alguien más virtuoso que él y pueda tomar su posición. En el Srimad Bhagavatam encontramos diferentes pasatiempos en donde se denota esta cualidad o esta característica envidiosa de Indra al no querer perder su posición, hasta con la misma suprema personalidad de Dios. Él entra en disputas para mantener su posición gloriosa. Entonces, ese es el riesgo de la vida en los planetas celestiales, que vamos a estar rodeados de mucha opulencia material, mucho disfrute de manera sin restricción alguna, eh, y es tanto así que no vamos a querer abandonar esa situación. Entonces, cuando la persona entiende que aún en esta vida superior existe la posibilidad de experimentar ansiedad, sufrimiento o temor, escucha por parte de los brahmanas que existe la posibilidad de encontrar una vida eterna entrar en contacto con la eternidad del alma espiritual. Y ahí es cuando se permite estudiar o llevar a cabo eh, la sección Jnana Kanda de los Vedas, que está específicamente centralizada en ofrecer diferentes actividades, ceremonias, para que la persona obtenga liberación. Entonces, existen cuatro eh, ramas principales de los Vedas. Purushartas, que son como ocupaciones que permiten a la entidad viviente elevarse de manera gradual hacia la liberación. Entonces son dharma, que significa religiosidad, artha, que significa desarrollo económico, kama, que significa complacencia de los sentidos, y moksha, liberación. Entonces, la sección Karma Kanda de los Vedas ocupa estos primeros tres eh, artas: Dharma, Artha y Kama. Entonces, ¿cómo a través de la ejecución, la puesta en práctica de ceremonias rituales, obtenemos desarrollo económico? Y ese desarrollo económico nos permite obtener complacencia de los sentidos. Entonces, el riesgo es que a veces podemos quedar tan cautivados
Podemos estar tan absortos en la complacencia de los sentidos que olvidamos por completo el último artha, que es moksha, la liberación. Entonces, esta sección Jnana Kanda de los Vedas se centra en llevar a la entidad viviente hacia la liberación. Entonces, cuando la persona con el tiempo se vuelve receptiva a este tipo de filosofía y siente atracción por la trascendencia, se ocupa de tal manera que eh, empieza a cultivar el desarrollo, el desapego por el disfrute material y a experimentar un placer superior, la felicidad de eh, alcanzar una vida eterna. Entonces, en ese momento, esta persona pasa de la plataforma de Karma Kanda a Karma Yoga, porque el Karma Yogi es alguien que ha aceptado la trascendencia como su objetivo. Entonces, retomamos la escalera del yoga. El primer escalón de la escalera del yoga es Karma Kanda. Ese Karma Kanda nos lleva a Karma Yoga. Y de Karma Yoga podemos ascender a Jnana Yoga, que es lo que prácticamente acabé de explicar. La persona una vez se aburre, por decirlo así, deja de insistir por experimentar placer en el mundo material, trata de experimentar placer en los planetas celestiales y cuando se frustra la idea, persigue la trascendencia. Entonces ese es el paso transitorio de Karma Kanda a Karma Yoga. Entonces existen dos tipos de karma yogis. Uno son los brahmavadis, que son los impersonalistas. Brahmavadis son aquellos que se esfuerzan por alcanzar el Brahman impersonal. Su objetivo final de la vida es fundirse en el Brahman. Todos somos Brahman y al final de la vida todos regresamos a Brahman. Es una visión, un entendimiento incompleto porque ese tipo de personas trascendentalistas no comprenden que si bien está el Brahman y todos somos Brahman, existe el Para-Brahman, el Brahman supremo, Krishna, la suprema personalidad de Dios. Entonces, tenemos los Brahmavadis y los devotos. Esos son los dos tipos de karma yogis. Entonces, cada uno tiene motivaciones por alcanzar la trascendencia, pero estas no son las mismas. Mientras el Brahmavadi anhela fundirse en el aspecto impersonal del Señor, el devoto se esfuerza de manera desinteresada por alcanzar la compañía, el servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, en ambas, en ambas ocupaciones existen dos niveles. Uno en el que pueden haber deseos materiales, Sakama, Sakama Karma Yoga. Sakama significa que hay deseo material. Y el siguiente nivel, el nivel más elevado, es Nishkam Karma Yoga. Nishkam significa no hay ningún deseo de esperar resultados fructivos de nuestra actividad. Entonces, tanto los Brahmavadis como los devotos pueden ocuparse o experimentar cada uno de estos dos niveles. Entonces, ahora, en esta nueva sección, eh, cuando la persona entiende que ya no tiene deseos materiales, no necesita realizar sus deberes prescritos, es cuando se ocupa de manera eh, adecuada en el sistema de karma yoga, actuar con desapego. Karma significa actividad o acción y yoga significa unión, conexión. Entonces el verdadero karma yoga es la actividad que se lleva a cabo con el propósito de poder conectar con la suprema personalidad de Dios. Eso es verdadero karma yoga. Por eso Prabhupada siempre lo está relacionando con el servicio devocional, con el bhakti yoga. Así que en esta nueva sección, en estos versos que van del 17 al 32, Krishna va a explicar por qué la persona que está libre de deseos materiales debe aún realizar sus deberes prescritos. No es que porque está desprovista de deseos materiales renuncie a su actividad al ejecutar sus deberes, sino Krishna ahora nos va a explicar por qué es indispensable que este tipo de persona lleve a cabo sus deberes aún en esta plataforma.
Entonces, eso nos lleva a la siguiente opción. Un momento. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? No, hasta ahí muy bien entendido. Gracias, Diego. Ok, bueno, entonces, continuamos. Texto 17. Yastu atma ratire vasyat atma tripta shamanavaha atmani evacha santushtas tasya karyana vidyate. Traducción. Pero para aquel cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser, y a quien únicamente lo satisface el ser, saciado plenamente, para él no hay ningún deber. Significado. Una persona que está plenamente consciente de Krishna y a quien le satisfacen plenamente sus actos de conciencia de Krishna, deja de tener deberes que ejecutar. Debido a su estado de conciencia de Krishna, toda falta interna de piedad se limpia instantáneamente, efecto este equivalente al de muchísimos miles de ejecuciones de yagyas. Mediante esa limpieza de conciencia, uno llega a estar plenamente convencido de su posición eterna en relación con el Supremo. Su deber queda así autoiluminado por la gracia del Señor, y en consecuencia se dejan de tener obligaciones para con los mandamientos védicos. Esa persona consciente de Krishna deja de estar interesada en las actividades materiales y deja de sentir placer en cuestiones materiales, tales como el vino, las mujeres y atracciones similares. Entonces, eh, aquí Prabhupada básicamente está haciendo referencia a el beneficio supremo que radica el ocuparse en servicio devocional. Cuando nosotros nos ocupamos en servicio devocional, nos liberamos, por decirlo así, de esa obligación de tener que llevar a cabo los deberes prescritos que se establecen en la sección Karma Kanda de los Vedas para alcanzar la purificación de nuestra existencia, la purificación de nuestra conciencia. Porque el simple hecho de entrar en contacto con el servicio devocional, ocuparnos en servicio devocional, eh, lo cual está bajo la jurisdicción de la potencia interna de Krishna, automáticamente obtenemos esa purificación sin necesidad de llevar a cabo cada uno de los deberes prescritos o yagyas que se establecen para alcanzar ese estado de limpieza. Entonces, el servicio devocional, por eso es el proceso más simple, pero más poderoso de toda la escalera del yoga, porque nos permite obtener el resultado supremo para la purificación de nuestra existencia, de tal manera que al momento de la muerte no tengamos que volver a tomar una forma de vida humana, sino alcanzar nuestra forma original en el mundo espiritual. Así que este verso está conectado con el texto 18, ya voy a explicar por qué. Texto 18. Naivatasya kritenartho nakritene hakashana nachasya sarvabhuteshu kashit artha vyapashrayaha. Ok, un momento que no sé por qué se va a cerrar la sesión. Bueno, en caso de que se cierre, vuelvo a abrir la sesión. No sé por qué se va a cerrar la sesión cuando se supone que esa cuenta es pagada. Bien, ¿qué hacer? Traducción. Un hombre autorrealizado no tiene ningún propósito que cumplir con el desempeño de sus deberes prescritos, ni tiene ninguna razón para no realizar dicho trabajo, y tampoco tiene él ninguna necesidad de depender de ningún otro ser viviente. Significado.
Un hombre autorrealizado ya no está obligado a desempeñar ningún deber prescrito, con la única excepción de las actividades de conciencia de Krishna y el proceso de conciencia de Krishna no es, y el proceso de conciencia de Krishna no es inactividad, tal como se explicará en los versos siguientes. El hombre consciente de Krishna no se refugia en ninguna persona, ni hombre, ni semidios. Todo lo que hace en el estado de conciencia de Krishna es suficiente para cumplir con sus obligaciones. Entonces, estos versos describen a el Atmarati. Atmarati es aquella persona que se complace en el ser. Ese término lo encontramos acá en el texto número 17. Atmarati es un término que hace referencia a la persona que encuentra placer no en actividades materialistas, sino en el ser, en la dicha, en la bienaventuranza que produce nuestra fuente espiritual. Entonces, a esta persona no le preocupa en lo más mínimo la pérdida o la ganancia mientras desempeña su deber. Entonces, tampoco se ve perturbado por los obstáculos que pueda encontrar en su camino. En el siguiente verso, Krishna explica si esta persona, al estar desapegada de la dualidad material, debe llevar a cabo eh, el trabajo o no, debe trabajar o no. Entonces, aquí lo que hace en el significado es explicarnos cómo una persona consciente de Krishna, por el hecho de que no se refugia en ningún hombre, ningún semidios o nada por el estilo, sino que encuentra refugio en los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios, no tiene que cumplir con ningún deber o ocupación, obligación, más allá de el servicio devocional o ejecutar actividades para el placer del Señor Supremo. Entonces, Krishna aquí no está hablando específicamente del devoto, pero Prabhupada lo que hace siempre es aterrizar las declaraciones de Krishna hacia el servicio devocional. Pues, prácticamente, Krishna nos permite entender Prabhupada nos permite comprender las declaraciones de Krishna para aquellos que se estén esforzando por la práctica del Bhakti Yoga. Por eso él siempre está como que llevándonos hacia el estado de conciencia de Krishna. Texto 19. Tasmat asakta satatam karyan karma samachara asakto hyacharan karma param adnoti purushaha. Traducción. Por lo tanto, sin estar apegado a los frutos de las actividades, uno debe actuar como una cuestión de deber, pues por trabajar sin apego uno llega al Supremo. Significado. El Supremo es para los devotos la personalidad de Dios y para el impersonalista la liberación. Por consiguiente, una persona que actúa para Krishna o con conciencia de Krishna bajo la guía de vida y sin apego al resultado del trabajo, es seguro que está progresando hacia la meta suprema de la vida. A Arjuna se le dice que debe pelear en la batalla de Kurukshetra por los intereses de porque Krishna quería que ganara. Ser un hombre bueno o no violento constituye un apego personal, pero actuar en nombre del Supremo es actuar sin apego al resultado. Esa es la acción perfecta del más alto grado recomendada por la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna. Los rituales védicos, tales como los sacrificios prescritos, se realizan para la purificación de las actividades impías que se hacen en el campo de la complacencia de los sentidos. Pero la acción con conciencia de Krishna es trascendental a las reacciones del trabajo bueno o malo. La persona consciente de Krishna no está apegada a un resultado, sino que actúa únicamente en el nombre de Krishna. Ella se dedica a toda clase de actividades, pero está completamente desapegada. Entonces, aquí se explica que trabajar sin apego es verdadera renunciación. Renunciación causada por el conocimiento. Por lo tanto, Krishna brinda ahora un ejemplo de quien se ha elevado a la perfección por obrar sin apego en los siguientes versos. Pero entonces Prabhupada aquí está especificando que aquella persona que actúa por Krishna o con conciencia de Krishna
está completamente libre de cualquier tipo de reacción que, que, que pueda acarrear sus actividades, ya sean estas buenas o malas. Y toma el ejemplo de Arjuna. Arjuna se encuentra en medio del campo de batalla de Kurukshetra y tiene que luchar con sus superiores. Y en el primer capítulo escuchamos cómo los superiores siempre merecen respeto. En el primer capítulo y a inicios del segundo se escuchó cómo los superiores merecen respeto. Entonces el temor de Arjuna al tener que pelear con sus superiores es contraer reacciones por sus actividades pecaminosas. Pero aquí Prabhupada está explicando que como Krishna quiere que se lleve a cabo la pelea, Krishna tiene el deseo de que Arjuna pelee y mate a sus contrincantes. Por el simple hecho de él actuar para el placer de la Suprema Personalidad de Dios, queda completamente libre de cualquier reacción que pueda contraer por su actividad. A comparación de el sistema védico que propone realizar todo tipo de yagyas para purificar ese tipo de reacciones. Entonces, el devoto no necesita llevar a cabo esos sacrificios porque está actuando siempre para el placer de la Suprema Personalidad de Dios. Y Krishna no quiere que su devoto sea castigado por leyes de la naturaleza como la ley del karma, sino que cuando el devoto está completamente desprovisto de deseos materiales, del apego a la actividad y al resultado de la actividad, y entiende que todo lo es única y exclusivamente para complacer al Señor Supremo, queda libre de, o ya no se ve afectado, abatido por estas leyes universales como la ley del karma. Eso es lo que Prabhupada explica en el significado. Entonces, ahora vamos a escuchar el ejemplo de quién se ha elevado a la perfección por obrar sin apego. Porque Krishna acá en este verso está diciendo que por actuar como una cuestión de deber, o sea, con desapego, de manera renunciada, uno llega al Supremo, uno alcanza la verdad absoluta. Entonces, eh, voy a cerrar la sesión y vuelvo a abrir, no sé por qué está pasando esto, es el primer día que pasa esto, pero pues como para que no se interrumpa en el momento en que estoy hablando, ya que queda un minuto. Pero estás grabando, ¿no, Diego? ¿Estás grabando? Sí. Sí, 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 grabando sí está, pero pues no sé por qué me está cortando la sesión. Me pide actualizar a Pro, no sé si ahora Zoom sacó una nueva, otro sistema. O Esta de cuenta pronto es están paga. actualizando el sistema. Es Suele que esta suceder cuenta es con paga. esto. Cuando la cuenta se paga, no tiene límite de grabación, pero ahora está pidiendo como que otro tipo de actualización. Zoom Pro, no conocía eso. Pero entonces ya vuelvo a enviar el link. Discúlpeme, no esperaba esto. Ya nos vemos. Si no, pues, Y sigues grabando. sí, sí, deja grabar. Entonces, ahora Krishna va a hablar eh, sobre aquella persona que se ha elevado a la perfección en esta plataforma de Karma Yoga. Dice, Karma Naiva hi samsiddhim asthita jana kadayaham loka sangrahani vapi sampashyan kartunarhasi. Traducción. Los reyes tales como Janaka lograron la perfección únicamente mediante la ejecución de los deberes prescritos. Por consiguiente, debes realizar tu trabajo solo para educar a la gente en general. Significado. Los reyes tales como Janaka eran todas almas autorrealizadas. En consecuencia, no estaban obligados a ejecutar los deberes que se prescriben en los Vedas. Sin embargo, ellos realizaban todas las actividades prescritas tan solo para darle el ejemplo a la gente en general. Janaka era el padre de Sita y suegro del señor Sri Ram. Como él era un gran devoto del Señor, estaba en una posición trascendental, pero debido a que era el rey de Mithila, una subdivisión de la provincia Bihar de la India,
tenía que enseñarles a sus súbditos a ejecutar los deberes prescritos. Tanto el señor Krishna como Arjuna, el amigo eterno del Señor, no tenían necesidad de pelear en la batalla de Kurukshetra, pero lo hicieron para enseñarle a la gente en general que la violencia también es necesaria en una situación en la que los buenos argumentos fallan. Antes de la batalla de Kurukshetra, incluso la Suprema Personalidad de Dios hizo todo lo posible para evitar la guerra, pero el otro bando estaba decidido a pelear. De modo que ante una causa tan justa como esa es necesario pelear. Aunque la persona en estado de conciencia de Krishna no tenga ningún interés en el mundo, no obstante trabaja para enseñarle a la gente a vivir y a actuar. Personas experimentadas en el cultivo de conciencia de Krishna pueden actuar de modo tal que otras la sigan, y ello se explica en el siguiente verso. Entonces, aquí prácticamente hemos venido como el argumento o lo que Arjuna propone para no tener que luchar es renunciar a la batalla e irse a vivir al bosque como un renunciante. Pero entonces, este verso explica que si Arjuna sigue esa propuesta que él mismo está planteando, la gente seguirá su ejemplo. Entonces, si él actúa desde su posición como guerrero y da mal ejemplo al no llevar a cabo sus deberes prescritos, eso va a generar una sociedad que actúa de manera indiscriminada y deliberada, la cual no sigue el sistema védico que tiene como propósito mantener un orden social en la civilización. Entonces, Krishna está advirtiendo a Arjuna eh, que si él actúa de esa manera, va a crear desavenencia, no va a generar buenos resultados el no actuar. Entonces cita ese ejemplo de Janaka, Janaka Maharaj, el rey Janaka era el suegro del señor Ramachandra, el señor Ram, eh, quien es una manifestación muy cercana, casi que igual a Krishna mismo, quien vino a realizar también su pasatiempo. Entonces, como lo explica Prabhupada en el significado, tanto el rey como Krishna, el señor Ramachandra, estaban en la plataforma trascendental, en la trascendencia. Por lo tanto, no tenían necesidad de llevar a cabo ningún tipo de deber prescrito, pero ellos lo hicieron para establecer el criterio, el ejemplo de cómo debe actuar la sociedad en general, cómo debe actuar un rey, cómo debe actuar un hijo, cómo debe actuar un esposo, cómo debe actuar una esposa, cómo debe actuar eh, todo tipo de persona dependiendo la ocupación que tenga, sus deberes, las obligaciones que tenga. Entonces, hasta el mismo Krishna, hace 5.000 años, la misma suprema personalidad de Dios, Dios mismo, seguía todo ese tipo de deberes prescritos, que él era un rey, era un kshatriya, era un príncipe. Entonces tenía que cumplir con reuniones en consejos con brahmanas, otros reyes, tenía que establecer órdenes, leyes, normas de orden social, tenía que cumplir roles que ante una visión ordinaria son actividades materialistas, pero aún Dios mismo decidió aceptar todo ese tipo de actividades para establecer el ejemplo, para establecer cuál es el comportamiento de un verdadero líder, de un verdadero rey. Entonces, si Krishna no hace esto, si Krishna no aceptaba el seguir todo este tipo de deberes prescritos, cuando no acepta seguir esos deberes prescritos, cuando él manifiesta una de sus formas, puede generar una discordancia en la sociedad, porque si él no lo hace, ¿por qué nosotros tendríamos que hacerlo? O sea, ¿por qué yo voy a pedirle a alguien que haga algo que ni siquiera yo mismo hago? Entonces, para evitar ese tipo de malas interpretaciones, de inconvenientes, el mismo Señor, con mucha humildad, decide llevar a cabo lo que se establece en el sistema védico para que exista un orden. Y de esa manera, cada entidad viviente pueda elevarse hacia la plataforma más elevada, que es el servicio devocional. Eso se va a explicar un poco más eh, en este verso, en el texto 21, en donde Krishna eh, establece un poco más por qué es necesario dar ejemplo.
una persona trascendental porque tiene que dar ejemplo al ejecutar sus deberes prescritos. Dice, Yat yat acharati shrestha's tatat evetaro janaha sayat brahmanan kurute lokastat anuvartate. Traducción. Los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuere la acción que éste ejecute, y cualesquiera que sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares, el mundo entero las sigue. Significado. La generalidad de la gente siempre requiere de un líder que pueda enseñarle por medio de su comportamiento en la práctica. Un líder no puede enseñarle a la gente a dejar de fumar si él mismo fuma. El señor Chaitanya dijo que un maestro debe comportarse correctamente, incluso antes de empezar a enseñar. Aquel que enseña de esa manera recibe el nombre de acharya o maestro ideal. Por lo tanto, un maestro debe seguir los principios del Shastra, la escritura, para enseñarle al hombre común. El maestro no puede inventar reglas que vayan en contra de los principios de las escrituras reveladas. Las escrituras reveladas, tales como la Manu Samhita y otras similares, se consideran los libros modernos que debe seguir la sociedad humana. Así pues, la enseñanza del líder debe estar basada en los principios de esos Shastras modelo. Aquel que desee perfeccionarse debe seguir las reglas que sirven de pauta, tal como las practican los grandes maestros. El Srimad Bhagavatam también afirma que uno debe seguir los pasos de los grandes devotos, y esa es la manera de progresar en el sendero de la comprensión espiritual. Al rey o al primer mandatario de un estado, al padre y al maestro de escuela se los considera líderes naturales del inocente hombre común. Todos esos líderes naturales tienen una gran responsabilidad para con sus dependientes, por lo cual deben estar bien versados en libros modelos de códigos morales y espirituales. Entonces, este significado es muy valioso porque pocas personas consideran su propia descualificación. O sea, no encontramos, no es muy común hallar una persona que hable de sus malas cualidades o de sus descualificaciones, de su descualificación, porque al decir que él, cuando yo acepto mi descualificación, puedo reconocer que una persona es más avanzada que yo. Digo, esa persona es más cualificada que yo, entonces, por lo tanto, debo imitarlo. Entonces, vemos cómo esto es algo normal. Por ejemplo, los niños crecen soñando ser como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, los, según las estadísticas, los mejores futbolistas del mundo. Entonces, como la pasión del niño es jugar, divertirse, recrearse, especialmente en varones, jugar fútbol o algo similar, ellos ven como ídolos o como prospectos a seguir a este tipo de personalidades, porque tienen la cualidad de jugar muy bien con el balón. Entonces, como yo quiero eso, debo imitarlo, quiero imitarlo. Pero entonces en este significado, Prabhupada habla específicamente de quién es un verdadero maestro espiritual, quién tiene en verdad la capacidad de guiar a otros en cuanto al conocimiento trascendental. Entonces, en el Mundaka Upanishad encontramos una declaración que dice Tad Vigyanartan Eva Vigachet. Eh, Tad Vigyanartan Sagurun Eva Vigachet. Estas líneas definen que el verdadero maestro espiritual debe estar firmemente establecido en la plataforma del Brahman. El verso dice, Tad Vigyanartan Sagurun Eva Vigachet Samit Panit Brahma Shrotriyan Brahma Nishtan. Entonces, este verso define las cualidades del maestro espiritual genuino y las cualidades del discípulo. Entonces, cuando el discípulo no entiende algo, se acerca a su maestro espiritual con las manos juntas y mi querido Guru Maharaj, mi querido maestro espiritual, no entiendo esto. Por favor, instrúyeme. Eso significa Samit Panit. Estas dos palabras del verso, Samit Panit, literalmente significan con leña en mano.
porque antiguamente, cuando el maestro espiritual necesitaba llevar a cabo sus sacrificios, enviaba a su discípulo a conseguir leña, leña para poder encender el fuego. Pero no se debe entender desde esa comprensión literal, retórica, sino llevarlo a la práctica. Samit Panit significa que si yo no entiendo algo, tengo alguna inquietud, debo acercarme a mi maestro espiritual de manera sumisa y pedir su orientación, su iluminación. Entonces, ahí nos explica que la persona verdaderamente cualificada para instruirnos en cuanto al conocimiento trascendental es Shrotian, Shrotian Brahmanishtan. Shrotian viene de la raíz sánscrita Shruti o Shravanam, que significa escuchar. Entonces, el maestro espiritual genuino es aquel que ha escuchado de manera correcta el conocimiento que se establece en las escrituras reveladas, el Shastra, como cita Prabhupada, la Manu Sankita y otros pilares, el Srimad Bhagavatam. El maestro espiritual genuino está muy bien versado en este tipo de escrituras y como tiene esa cualificación, tiene la capacidad de instruir desde el Shastra, de lo que se establece en el Shastra. Nunca estaba aconsejando desde su criterio personal, como para mí esto es así, yo lo entiendo así, sino siempre se basa en las escrituras autorizadas. Y como está completamente versado en el conocimiento védico, el conocimiento trascendental, es Brahmanishtan. Brahmanishtan significa que está firmemente establecido en la plataforma del Brahman o firmemente establecido en el plano de conciencia de Krishna. Ese es un maestro espiritual genuino. Como lo vamos a escuchar en el siguiente capítulo del Bhagavad Gita, Krishna aconseja a Arjuna buscar este tipo de personas, almas autorrealizadas. Krishna dice, Tadviti pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te gyaninas tatvadarshinaha. Entonces Krishna le dice, busca a un maestro espiritual, hazle preguntas de un modo sumiso. Pariprashnena significa sé sumiso. Eh, eh, y pranipat significa preguntar sin desafiar. O sea, mi actitud hacia un maestro espiritual no debe ser desafiante, como de probar qué tanto conocimiento tiene, qué tanto sabe, sino aceptar con humildad mi descualificación y reconocer que esa personalidad puede entregarme las instrucciones adecuadas para avanzar en el sendero del servicio devocional. Y dice Krishna, sé sumiso, sé humilde, hazle preguntas y préstale servicio, sé vaya. Esas son las cualidades del el discípulo, de un verdadero discípulo. Y al final dice Krishna, Yaninas Tattvadarshinaha. Estas personas pueden impartirte conocimiento porque ellos han visto la verdad. Tattvadarshina. Significa que estas grandes almas, como han visto la verdad, entregarla. Entonces, esa es la cualidad de un maestro genuino y si nosotros queremos seguir a alguien, debemos enfocarnos en que el ejemplo que esté dando este gran hombre esté basado en el servicio devocional, en cómo debemos actuar para satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Entonces, ahora Krishna se va a tomar a sí mismo como ejemplo en este siguiente verso. ¿Hasta ahí todo está claro o hay alguna duda, inquietud? Está claro para mí. Bien. Y todo, claro. Gracias. Bien. Name partasti kartavyam trishu lokeshu kinchanam nana bhaptan abhaptavyan varta eva cha karmani. Oh hijo de Pritha, en todos los tres sistemas planetarios no hay ningún trabajo prescrito para mí, ni estoy necesitado de nada, y tengo que obtener nada, y aún así realizo deberes prescritos. Significado. A la Suprema Personalidad de Dios se lo describe en las escrituras védicas de la siguiente manera. Tanishvaranam Paraman Maheshwaram Tandevatanam Paraman Chadharivatam Patim Patinam Paramam Parastat Vidama Devam Bhuvane Shanidyam.
Natasya karyan karanan shavidyate. Natat samashabhyadika shadrishyate. Parasya shaktir vividhaiva shruyate. Swabhaviki yanna balakriyacha. El Señor Supremo es el controlador de todos los demás controladores y es el más grandioso de todos los diversos líderes planetarios. Todo el mundo está bajo su control. El Señor Supremo es el único que les delega a todas las entidades vivientes algún poder en particular. Ellas no son supremas por sí mismas. A Él también lo veneran todos los semidioses, y Él es el supremo director de todos los directores. Por consiguiente, Él es trascendental a toda clase de líderes y controladores materiales, y es digno de la veneración de todos. No hay nadie más grande que Él, y Él es la causa suprema de todas las causas. Él no posee una forma corporal como la de una entidad viviente ordinaria. No hay diferencia entre su cuerpo y su alma. Él es absoluto. Todos sus sentidos son trascendentales. Cualquiera de sus sentidos puede realizar la acción de cualquier otro de ellos. Por lo tanto, no hay nadie que sea más grande que él, ni igual a él. Él tiene múltiples posibilidades y por ello sus acciones se llevan a cabo automáticamente como una secuencia natural. Shvetashvatara Upanishad 6.7 y 8. Como en la personalidad de Dios todo se encuentra en la plenitud de la opulencia y todo existe en la plenitud de la verdad, no existe deber alguno que la suprema personalidad de Dios tenga que ejecutar. Aquel que tiene que recibir los resultados del trabajo también tiene algún deber asignado, pero aquel que no tiene nada que lograr en los tres sistemas planetarios ciertamente que no tiene ningún deber. Y sin embargo, el señor Krishna se está desempeñando en el campo de batalla de Kurukshetra como el líder de los kshatriyas, porque los kshatriyas tienen el deber de brindarles protección a los afligidos. Aunque él está por encima de todas las regulaciones de las escrituras reveladas, no hace nada que las viole. Entonces, aquí Krishna ofrece o ya ofreció dos ejemplos en los versos anteriores. Escuchamos a Maharaj Janaka, quien obtuvo la perfección ejecutando sus deberes prescritos y ahora se toma él mismo como ejemplo. Entonces, ciertamente Krishna, al ser la personalidad de Dios, no necesita nada, porque está autosatisfecho en sí mismo. Él no necesita experimentar placer eh, por algo que suceda en su entorno o una actividad que ejecute él, sino que una de sus cualidades es que es autosatisfecho. Eh, la palabra para definir esto es Atmarama. Atmarama significa que Krishna en esencia está completamente dotado del placer máximo, del placer supremo. Entonces, por lo tanto, él no necesita llevar a cabo ningún deber prescrito para obtener un resultado, porque él es Dios y y la fuente de todo. Krishna dice, eh, eh, se me olvidó el verso. Ahan Sarvasya Prabhavo. Han Sarvasya Prabhavo significa que yo, Aham, soy la fuente de todo lo existente. Todo emana de mí, dice Krishna. Entonces, por lo tanto, como todo emana de él es completamente independiente de la creación material. Pero como lo dije hace un momento, cuando él toma una forma, él lleva a cabo todos estos deberes prescritos para que se establezca el ejemplo supremo. Si la suprema personalidad de Dios lo hace, ¿por qué yo me voy a negar a hacerlo? Como mínimo, como su sirviente, debo seguir el ejemplo del Señor Supremo. Eso Prabhupada al final dice que él está desempeñando en el campo de batalla su deber como líder de los kshatriyas, como líder de los guerreros, porque el principal deber de un kshatriya es eh, hacer justicia, proteger a los afligidos. Entonces, Krishna aquí está tratando de hacer justicia con sus devotos, los Pándavas, quienes están siendo injustamente violentados y robados de lo que les pertenece.
Entonces, como el líder de Kshatriyas, él está llevando a cabo eh, su rol como Kshatriya para que se haga justicia en el campo de batalla. Entonces, como dice Prabhupada al final, aunque él está por encima de todas las regulaciones de las escrituras reveladas, no hace nada que las viole. Entonces, él siempre, Krishna dice, Vedaish chasailvar aham eva vedio, Vedanta krit, Vedanta vid eva chaham. Krishna dice, Vedanta krit, Vedanta vid. Yo soy el compilador y el creador del conocimiento védico, del Vedanta. Eva Chaham, dice Krishna. Yo creé el conocimiento védico y el Vedanta. Por lo tanto, Vedais Chasarvair Aham Eva Vedio. No hay otro fin o objetivo a través de todos los Vedas que conocerme a mí. Yo soy el objetivo del conocimiento védico. Entonces, si Krishna establece todo este tipo de reglas y regulaciones con el propósito de que nosotros lleguemos al entendimiento adecuado de la suprema personalidad de Dios, él debe seguirlas para establecer el criterio de que nosotros, los que sí nos encontramos condicionados, tenemos que llevar a cabo ese tipo de deberes prescritos, principalmente el deber supremo o el Sanatan Dharma, que es el servicio devoción. Entonces, aunque Krishna no tiene necesidades, actúa de acuerdo a las escrituras. Ahora, estos versos, el siguiente verso nos va a ayudar a entender por qué lo hace, por qué él actúa de esta manera. Dice, Yadihyaham navarteyam yatu karmanya tandritaha mama bharmanu bhartante manusya partha sarvashaha. Pues si yo dejara de desempeñar cuidadosamente los deberes prescritos, oh Partha, sin duda que todos los hombres seguirían mi sendero. Significado. A fin de mantener el equilibrio de la tranquilidad social en favor del progreso en la vida espiritual, existen deberes familiares tradicionales para cada hombre civilizado. Aunque esas reglas y regulaciones están hechas para las almas condicionadas y no para el Señor Krishna, él siguió las reglas prescritas debido a que descendió para establecer los principios de la religión. De no haberlo hecho, los hombres comunes seguirían sus pasos, porque Él es el autor más grande de todas. El Srimad Bhagavatam nos hace saber que en su hogar y fuera de él, el Señor Krishna realizaba todos los deberes religiosos tal como se espera de un cabeza de familia. Entonces, en el siguiente capítulo, en el capítulo 4, Krishna establece o declara con qué o cuál es su objetivo cuando él mismo desciende al mundo material. Entonces, Krishna dice, Paritranaya sadunam vinashaya chadushkritam ma sanstapanartaya sambhavami yuge yuge. Krishna dice, para proteger a los piadosos y aniquilar a los impíos, yo mismo desciendo, milenio tras milenio, Sambhavami, Yuge Yuge, con el propósito de Dharma Sanstapanartaya, establecer los principios de la religión para que haya eh, armonía en la sociedad humana. Entonces, eso es lo que Krishna está diciendo en este verso. Si él no actúa o él no desempeña de manera cuidadosa esos deberes prescritos, la gente seguiría en ese ejemplo, ese sendero. Y ese sendero de desaveniencia lleva al condicionamiento material, a la complacencia de los sentidos. Pero como Krishna siempre está esperando que las entidades vivientes condicionadas regresen a él, viene a actuar de tal manera que nosotros entendamos cuál es el comportamiento adecuado de un ser humano civilizado, que basa sus actividades según los principios espirituales, los principios religiosos, para que al momento de la muerte podamos alcanzar la meta máxima, que es ir de regreso a Dios. Entonces, un momentico, voy a mirar acá, a ver, leer. eh, sí,
Prabhupada escribe en el significado que aunque dichas reglas y regulaciones son para las almas condicionadas y no para el Señor, dado que Él desciende para establecer esos principios de la religión, Él los sigue, porque Él es la máxima autoridad. Entonces, si la máxima autoridad lo sigue, los hombres comunes también seguirán sus pasos. Entonces, Krishna ahora continúa hablando acerca de sí mismo en el siguiente verso. Utsideyuri meloka nakurian karma chet aham sankarasya chakartasyam upahanyan ima prajaha. Traducción: si yo no ejecutara deberes prescritos, todos estos mundos se irían a la ruina. Yo sería la causa de la creación de una población no deseada, y con ello destruiría la paz de todos los seres vivientes. Significado: Varnasankar es una población no deseada que perturba la paz de la sociedad en general. Con el fin de impedir ese disturbio social, existen reglas y regulaciones prescritas, mediante las cuales la población puede alcanzar la paz automáticamente organizarse y, y organizarse para el progreso espiritual en la vida. Como es natural, cuando el Señor Krishna desciende, se ocupa de esas reglas y regulaciones con el fin de mantener el prestigio y poner de manifiesto la necesidad de esas importantes funciones. El Señor es el Padre de todas las entidades vivientes, y si éstas se desencaminan, la responsabilidad recae indirectamente sobre Él. En consecuencia, cuando quiera que haya un descuido general de los principios regulativos, el propio Señor desciende y corrige a la sociedad. Sin embargo, hemos de notar con cuidado que aunque tenemos que seguir los pasos del Señor, aún así debemos recordar que no podemos imitarlo. No es lo mismo seguir que imitar. No podemos imitar al Señor y levantar la colina Govardhan, tal como el Señor lo hizo en su niñez. Eso es imposible para cualquier ser humano. Tenemos que seguir sus instrucciones, pero no debemos tratar de imitarlo en ningún momento. El Srimad Bhagavatam 10.33, textos 30 y 31 afirman: Naitat sama charet yatu manasapi hyaneishvaraha vinashyatya charan maudhyat yatha rudro tijambisham ishvarana pacha satyam tathaiva charitan kvachit yashanyat swavacho yuktan buddhiman stat sama charet. Uno simplemente debe seguir las instrucciones del Señor y sus sirvientes apoderados. Todas sus instrucciones son buenas para nosotros y cualquier persona inteligente las llevará a cabo tal como se indican. No obstante, uno debe cuidarse de imitar las acciones de ellos. Uno no debe tratar de beber el océano de veneno, imitando al señor Shiva. Siempre debemos considerar que la población, que la posición de los Ishvaras o aquellos que de hecho pueden controlar los movimientos del Sol y la Luna es superior. Si no se tiene un poder tal, no se puede imitar a los Shishvaras, los cuales son superpoderosos. El señor Shiva bebió todo un océano de veneno, pero si un hombre común y corriente tratara de beber siquiera una gota de ese veneno, moriría. Hay muchos pseudo devotos del señor Shiva que quieren entregarse a fumar ganja, marihuana y otras drogas semejantes similares, olvidando que al imitar así los actos del señor Shiva, están pidiéndole a la muerte que se les acerque. De igual manera, hay algunos pseudo devotos del señor Krishna que prefieren imitar al señor en su rasa lila o danza del amor, olvidando que son incapaces de levantar la colina Govardhan. Luego, es mejor que uno no trate de imitar a los poderosos, sino que simplemente siga sus instrucciones, ni tampoco debe uno tratar de ocupar sus posiciones sin tener la aptitud para ello. Hay muchísimas encarnaciones de Dios sin el poder del Señor Supremo. Entonces, en sánscrito hay un término que significa el cual es Anupashyati. Anupashyati significa que uno siempre debe actuar siguiendo a los acharyas previos o maestros anteriores. Anu significa seguir y pashyati significa observar. Entonces, uno no debe observar desde el punto de vista simple, sino que su observación de lo que es la vida en general debe estar basada en el criterio, en lo que ha sido establecido por estas grandes personalidades que han establecido el proceso para ir de regreso a Dios. Entonces, este verso lo que nos ayuda a entender es que
si bien debemos seguir los pasos de Krishna y sus grandes devotos, no debemos tratar de imitarlos, porque si yo trato de imitar las cualidades trascendentales de estas personalidades, puedo caer en una plataforma de confusión e ilusión y actuar como un engañador. Y ya no actuaré para el placer del Señor Supremo, sino para mi complacencia individual. Entonces, en el primer capítulo, Arjuna dijo, si peleo, seré la causa de que las mujeres queden desprotegidas. De ello resultará una población indeseada, Varna Sankar. Entonces aquí Krishna contrarresta ese argumento eh, y nuevamente derrota el razonamiento de Arjuna, expresando indirectamente que si él descuida su deber y renuncia a la pelea, entonces él será la causa del Varna Sankar, no el que él mate a sus superiores, sino que si él no pelea, eso va a generar una sociedad desencaminada de los principios espirituales. Entonces, en los siguientes versos vamos a escuchar cómo Krishna compara al trabajador apegado con el trabajador desapegado. Y luego él va a describir la forma en que una persona desapegada con conocimiento debe relacionarse con la que está en ignorancia, cómo deben actuar entre sí. Eh, y eso lo voy a explicar de los textos 25 al 32. Entonces, quedan 4 minuticos. No sé si quieran hacer algún comentario, alguna pregunta, inquietud, desafío, o todo claro. Gracias, Yo Diego, por tengo una todo muy pregunta. claro, muy precisa toda la explicación de esta noche, desde comienzo a final, pues siguiendo los preceptos de los Vedas y en cuanto a esta última parte de la no imitación, sino el seguimiento a Krishna. Y las explicaciones anteriores también, prácticamente del desapego a los resultados de la actividad de las personas, pero estando siempre en función del servicio devocional y renunciando acá en lo material para ya trascendido llegar a tener los beneficios y los placeres en los planetas superiores. Pues ha sido como el conjunto de los dos temas que para mí han sido esenciales al comienzo, que fue esta segunda parte que digo y la anterior que dije de la parte final de la no imitación, sino el seguimiento a Krishna. Ahí pues con todo lo demás que conviene en cuanto a los atrias, en cuanto al maestro que tiene que, antes que nada, ser una persona, digamos, perfecta, trascendida y, digamos, lo que con mucha honradez en sí mismo y ante los demás, poder llegar a ser un gran gurú, un gran maestro, un gran satria, para seguir todas las enseñanzas, para continuar con la religión de Krishna. Más o menos Gracias, Hernán. con gusto, Diego. Gracias por Gracias. tu comentario. Bien, creo que Diego iba a decir algo. ¿Es así, Sí, pero Alejandro? una Diego. pregunta. Sí. ¿Uno cómo hace para saber cuál es su deber prescrito sin Ajá. tener a un maestro espiritual? Bueno, pues es algo que, según el sistema médico, ya lo he explicado en sesiones pasadas, el hombre, principalmente, desde la primera infancia, desde su primera etapa de la vida, debe ocuparse en brahmacharya, ser monje, practicar la austeridad. Entonces, desde esta posición, su maestro espiritual identifica si él tiene cualidades brahmínicas como kshatriya, vaishya o shudra, cualidades de administración, de erudición, de comercio o de trabajo obrero. Entonces, basado en la instrucción del maestro espiritual, el brahmachari, si decide seguir por la senda de la vida familiar, se ocupa según esas cualidades y características que el maestro espiritual ha visto. Entonces, según el sistema tradicional védico, es indispensable vivir en compañía del maestro espiritual para identificar cuál es mi naturaleza. Eso hablando en conceptos, ocupaciones materiales, por decirlo así. Pero el deber primordial de todas las entidades vivientes es
alcanzar la purificación. Y esa purificación solo llega a través del servicio devocional. Purificación completa, absoluta, llega a través del servicio devocional. Entonces, cuando yo me ocupo en servicio devocional, estoy llevando a cabo mi deber prescrito como entidad viviente, como alma espiritual. Jivera Swarupa Hoy Krishna Nityadas. La posición constitucional de la entidad viviente es ser una eterna sirviente de Krishna. Entonces, si yo actúo desde esa plataforma del servicio devocional, estoy llevando a cabo mi deber. Pero ahora bien, debo llevar a cabo actividades materiales. Entonces, yo debo analizar cuáles son mis cualidades. Si yo soy una persona que tiene cualidades de líder, de administrador, soy una persona que eh, le gusta leer mucho, compartir el conocimiento, soy una persona buena para los negocios. Con base en esas características, yo puedo llegar a la conclusión de en qué me puedo ocupar, si ser un líder, ser un administrador, ser un comerciante. Entonces ya depende como de un análisis interno de cada quien para entender cuáles son sus cualidades. Entonces,